Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el refugio perfecto para aquellos que viven y respiran dramas, romances y las más intrincadas tramas que nos llegan desde Turquía. Hoy nos sumergiremos en un tema que, seamos honestos, a más de uno nos ha sacado canas verdes y nos ha hecho gritarle a la pantalla las suegras. Sí, esas figuras que en ocasiones pueden ser el pegamento que une a la familia, pero que en otras se convierten en auténticos ciclones que arrasan con todo a su paso, especialmente en el universo de las series turcas, donde la intensidad dramática alcanza niveles estratosféricos. Prepárense porque en este vídeo vamos a explorar la intrincada telaraña de la tensión familiar, ese campo minado que puede generar la presencia o más bien, la intromisión de una suegra poco comprensiva. Analizaremos cómo estas dinámicas complejas, plagadas de celos, manipulaciones y choques culturales, añaden una capa extra de emoción y conflicto a nuestras historias preferidas. Y por supuesto, no podemos dejar de lado a nuestras parejas favoritas que en medio de este torbellino, luchan por mantener a flote su amor. Si eres nuevo por aquí, te damos la más cordial bienvenida y te invitamos a unirte a nuestra comunidad de adictos a las telenovelas turcas. No olvides darle al botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo de nuestros vídeos. La aventura turca está a punto de comenzar. Hoy, como les adelantaba, vamos a adentrarnos en el laberinto de las relaciones familiares, centrándonos en cómo la presencia, y muchas veces la intromisión, de las suegras en las vidas de nuestras parejas de ficción favoritas, puede llevarnos al borde del colapso emocional. Para ilustrar este fenómeno, vamos a diseccionar algunas series que han sabido retratar con maestría ese campo de batalla que en ocasiones se convierte la relación familiar, y en particular, la relación suegra-nuera. ¿Listos para el drama? Pues acompáñennos porque vamos a encender motores y desatar el drama. Comencemos nuestro recorrido con una serie que seguramente muchos conocen y que nos da una buena muestra de cómo una suegra, con sus mejores intenciones, puede complicar hasta el más idílico de los romances, *Erkencicus* o *Pájaro soñador*. Sí, la historia de Sanem y Can, ese amor a primera vista que nos hizo suspirar a todos, pero que también tuvo que lidiar con las particularidades de la familia de Can, en especial con su madre, Uma. *Erkencicus* pertenece al género de la comedia romántica, pero como bien sabemos, en el universo turco, el drama y la tensión familiar siempre están a la orden del día, creando una mezcla explosiva que nos mantiene pegados a la pantalla. Los actores protagonistas son, por supuesto, la talentosa Demet Özdemir como Sanem y el carismático Can Yaman como Can. La trama nos presenta a Sanem, una chica soñadora y espontánea que termina trabajando en la misma agencia de publicidad que Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. Su relación florece entre malentendidos, situaciones cómicas y una química innegable, pero es la presencia de Uma, la madre de Can, lo que añade un sabor agridulce a esta historia. Uma, un personaje de esos que amas odiar, es una mujer controladora, que cree tener el derecho de decidir el rumbo de la vida de su hijo, y que ve a Sanem como un obstáculo en los planes que tiene para él. A lo largo de la serie vemos cómo Uma intenta sabotear la relación de Sanem y Can, utilizando todo tipo de artimañas, desde comentarios hirientes y directos hasta la más sutil manipulación emocional. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque *Erkencicus* nos muestra a la perfección cómo la influencia negativa de una suegra puede generar una gran tensión en la pareja, llegando a poner a prueba la fortaleza de su amor. Un dato interesante que vale la pena mencionar es que la química entre Demet y Can traspasó la pantalla, generando muchos rumores sobre un posible romance en la vida real, que alimentó aún más la pasión de los fans. Pero volvamos al drama. La figura de Uma nos recuerda que las suegras, a veces, son un personaje más en la historia de amor, y no siempre el más benévolo o el que juega de forma más limpia. Ahora, cambiamos de registro, aunque no de nivel de tensión, y nos sumergimos en una producción un poco más reciente, *Yarg*, o como se conoce en algunos lugares, *Secretos de familia*. Esta serie, que pertenece al género del drama criminal, nos presenta una historia mucho más oscura y compleja, pero donde la tensión familiar, y en específico, la que involucra a una suegra, también juega un papel importante. Los protagonistas son Kaan Urgankolu como el fiscal Ilgaz y Pınar Deniz como la abogada Ceylin. La trama gira en torno a la investigación de un asesinato que une a Ilgaz y Ceylin de manera inesperada. Mientras resuelven el caso, su relación amorosa comienza a crecer, pero en medio de esta trama, aparece la madre de Ilgaz, una figura de autoridad que en un principio, no ve con buenos ojos a Ceylin.
La madre de Ilgaz es una mujer de familia tradicional, con ideas muy concretas sobre cómo debe ser la esposa de su hijo, y Ceylin, una mujer independiente, fuerte, con una personalidad arrolladora y un pasado que no cumple con los cánones de lo que ella considera adecuado para su hijo, no encaja en ese molde. Los choques entre ellas son constantes, y su tensión afecta directamente la relación entre Ilgaz y Ceylin, creando una barrera casi insuperable. ¿Por qué es relevante? Pues porque **** nos muestra cómo los prejuicios y las expectativas de una suegra pueden generar un gran conflicto en la relación de una pareja, incluso si su amor es muy fuerte. Un dato interesante de **** es que aborda temas muy delicados como la violencia de género, la corrupción y la justicia, lo que la convierte en una serie muy reflexiva y que va más allá del mero entretenimiento, haciendo que nos cuestionemos nuestro propio papel en la sociedad. Y ahora, para continuar con este recorrido por las suegras más incómodas de las series turcas, nos trasladamos al mundo de la ambición y el poder con ***Zalim Istambul o ***Ciudad Cruel ***. Esta serie, que mezcla drama y romance, nos presenta una historia llena de intrigas familiares, secretos oscuros y, por supuesto, una suegra que no se anda con rodeos. Los actores principales son Fikret Kuşkan como Aga Karakay, Deniz Gur como Seher Yılmaz y la temible Mine Tugay como Seniz Karakay. La historia se centra en la familia Karakay, una adinerada familia de Estambul que vive en una mansión, y en la familia Yılmaz, una familia humilde de la ciudad de Antakya. Las dos familias quedan unidas cuando los Karakay invitan a los Yılmaz a vivir en su mansión. En esta ocasión, la suegra que nos complica la vida es Seniz Karakay, una mujer de carácter férreo, que hace todo lo que está en sus manos por mantener su posición y el estatus de su familia. No tolera ninguna intromisión en su mundo perfecto y, por lo tanto, no duda en manipular o incluso maltratar a quienes considere una amenaza. En un momento de la historia, su hijo, Cenk, decide casarse con una de las hijas de la familia Yılmaz, lo que desata la furia de Seniz, que hará todo lo posible para destruir esta relación. La manipulación de Seniz, sus intrigas y su crueldad ponen a prueba el amor de Cenk y la joven, convirtiendo esta relación en un verdadero tormento. ¿Por qué es relevante para el tema que estamos analizando? Porque ***Zalim Istambul nos muestra cómo el poder y la ambición de una suegra pueden llegar a destruir cualquier relación, incluso las más sólidas, demostrando que la codicia y el deseo de control pueden llegar a ser más fuertes que el amor. Un dato interesante es que esta serie explora temas como la desigualdad social, los conflictos familiares y la lucha por el poder, que son recurrentes en la sociedad turca y que nos hacen reflexionar sobre la justicia y la moralidad. Ahora, vamos a hablar de una serie que quizás no sea tan conocida, pero que tiene una suegra que no se queda atrás en cuanto a generación de tensión familiar. Hablo de ***Gulperi***. Esta serie es un drama que nos presenta la historia de una mujer, Gulperi, que lucha por recuperar a sus hijos tras haber pasado por un matrimonio difícil y una dura condena en prisión. Nurgul Yeşilkay interpreta a Gulperi, mientras que Timuzin Esen es su interés amoroso, Kadir. La trama se centra en la lucha de Gulperi por el reconocimiento como madre y a la vez en el vínculo amoroso que va surgiendo entre ella y Kadir, un hombre que la ayuda en su proceso. La suegra en esta historia es la madre de Kadir, que siente que Gulperi es una amenaza y por ende la desprecia y le hace la vida imposible. Considera que Gulperi es una mujer de pasado turbio, que no merece el amor de su hijo y que puede traer problemas a la familia, lo que la convierte en una verdadera antagonista en la vida de Gulperi. Su constante hostilidad y sus intentos de sabotear la relación ponen a prueba la paciencia de Gulperi y la lealtad de Kadir. ¿Por qué es relevante? Pues porque esta serie nos muestra cómo el prejuicio y la falta de empatía de una suegra pueden generar mucho dolor y dificultar una relación, incluso cuando el amor es el principal motor, recordándonos que los prejuicios y la discriminación pueden destruir vidas y relaciones. Un dato interesante de ***Gulperi** es que aborda temas como la lucha por los derechos de las mujeres, la superación personal y la importancia de la familia, que son temas muy relevantes en la sociedad turca y en el mundo en general. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar una de las series turcas que ha causado furor a nivel mundial, y que nos da ejemplos claros de lo que la tensión familiar puede hacer en una pareja, ***Senkalkapm** o ***Llamas a mi puerta***. Sí, la historia de amor entre Eda y Serkan, que nos hizo soñar, pero que también nos hizo sufrir a causa de la intromisión de algunos familiares, y entre ellos, por supuesto, una suegra. Esta comedia romántica, protagonizada por la hermosa Hande Erçel como Eda y el carismático Kerem Bürsin como Serkan,
nos presenta la historia de una joven florista que, para recuperar su beca de estudios, debe fingir estar comprometida con el exitoso arquitecto Serkan Bolat. Su relación comienza como un falso compromiso, pero pronto el amor empieza a surgir entre ellos, convirtiendo lo que era una farsa en algo muy real y apasionado. Ahora, aquí viene la parte de la suegra. En este caso tenemos a Aydan, la madre de Serkan, una mujer que en un principio se muestra muy opuesta a la relación de su hijo con Eda. Aydan es una mujer muy exigente que tiene una imagen muy específica de lo que debe ser la mujer ideal para Serkan y no considera que Eda cumpla con esos requisitos. A lo largo de la historia, Aydan hace todo lo que está a su alcance para separar a Eda y Serkan, lo que provoca situaciones muy tensas y complicadas. ¿Por qué es relevante en nuestro contexto? Porque **** nos muestra, con un toque de humor, cómo una suegra controladora puede poner en jaque la felicidad de una pareja, incluso cuando el amor es verdadero, demostrando que el amor no siempre es suficiente para superar los obstáculos familiares. Un dato interesante es que, al igual que en ***Erkencicus***, la química entre los protagonistas, Hande y Kerem, traspasó la pantalla, generando un romance que fue muy seguido por los fans. En esta serie, la suegra pasa de ser un personaje antagonista a uno más cómico, lo que muestra un lado distinto de la relación suegra-nuera. Sin embargo, no debemos olvidar que incluso en la comedia, la tensión familiar sigue presente, aunque se aborde desde una perspectiva más ligera y divertida. Y bien, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las suegras más incómodas de las series turcas. Hemos visto cómo estos personajes, a veces con sus mejores intenciones, pueden generar un gran conflicto en las relaciones de las parejas que tanto amamos. Desde la manipulación de Uma en ***Erkencicus***, pasando por los prejuicios de la madre de Ilgaz en ***Yarg***, la ambición de Zenith en ***Zalim Istambul***, la falta de empatía de la madre de Kadir en ***Gulperi***, hasta el control de Aydan en ***Senkal-Kap***. Todas estas mujeres nos han mostrado que la tensión familiar puede poner a prueba incluso el amor más fuerte y apasionado, recordándonos que las relaciones familiares pueden ser tan complejas y difíciles como las relaciones románticas. Esperamos que este viaje por el mundo del drama turco haya sido de su agrado, y que hayan disfrutado de este análisis sobre la tensión familiar y el papel que juegan las suegras en nuestras series favoritas. Y por supuesto, nos encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas suegras les parece la más insoportable? ¿Conocen alguna otra serie turca donde la tensión familiar, causada por una suegra, sea la protagonista? Los invitamos a dejar sus comentarios debajo de este vídeo y, por supuesto, a darle me gusta si disfrutaron de esta recopilación. No olviden compartir este vídeo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.